Siendo, señor, entonces las 6:21 del 6 de junio del año 2022, superando un proceso gripal que me dejó la lengua un poquito tiesa, pero tratar de ver cómo uno pueda trabajar el día de hoy. Iniciamos formalmente con su clase de Teoría General del Derecho, impartida en su maestría de Derecho Fundamental y Litigación Estratégica de la UAS. Y para el día de hoy vamos a continuar un poco lo que fue el tema de la teoría del ordenamiento jurídico. Trataremos de ver si tratamos el tema de la teoría general de la fuente, y en el transcurso de esta clase va a acompañarme un docente invitado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esto. Excelente, profesor. Diga el nombre. Si digo el nombre, se arruina la sorpresa. Ustedes vieron que era buena la sorpresa. Gracias, profesor. Bien. Entonces, recuerden que en clase pasada hemos estado trabajando un poco con lo que era el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico. Y nos preguntábamos cuándo se dice que una norma pertenece al derecho vigente o bien que pertenece a cierto sistema jurídico. Como no pudimos establecer la nota característica de la norma jurídica para separarla de las demás normas jurídicas, explorando que si nos agarramos de la proclamación hay normas que son espontáneas, si nos agarramos de la generalidad vemos que hay normas que son particulares, y si nos agarramos del elemento coactivo veremos que hay normas que no tienen sanción. Entonces ahí es donde nos preguntamos qué hace a una norma jurídica. Y como despedía Carlos Felipe en una de las clases, la clave está en que la norma pertenezca al ordenamiento jurídico positivo. Pero la pregunta entonces está, ¿cuándo se dice que una norma pertenece al derecho vigente o bien que pertenece al sistema jurídico? Y a su vez esto nos reconduce a otra pregunta. ¿Cuándo un sistema jurídico existe? ¿Cuáles son esos criterios de identidad y de pertenencia? ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan el ordenamiento jurídico? Para ello, vamos a recordar cuáles fueron perspectivas que analizamos del concepto de derecho. Y hablamos de una perspectiva de derecho objetivo y una perspectiva de derecho subjetivo. El derecho en cuanto a derecho objetivo, normalmente lo vinculamos ¿a qué? A las normas. Pero ¿qué viene a suceder? Que si vamos a analizar las normas jurídicas, vendremos con el problema de que a la hora de identificarlas, nos veremos en la situación de preguntarnos, ¿qué hace jurídica a una norma jurídica? Entonces, la mejor forma de definir el derecho objetivo es como el todo, como el conjunto de normas jurídicas de un ordenamiento jurídico, de un ordenamiento positivo determinado. Entonces, Norberto Bobbio es el que hacía esta pregunta de si una concepción puramente normativa del derecho puede responder a las principales preguntas que surgen en torno al fenómeno jurídico. Entonces, Bobbio establecía que esa posición preeminente que se le ha atribuido al ordenamiento jurídico requiere que nosotros hagamos una inversión de la perspectiva que tienen muchos juristas cuando analizan los problemas de la teoría general del derecho. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras la teoría tradicional o el ordenamiento jurídico se compone de normas jurídicas, en esta nueva perspectiva que nos trae Bobbio desde su visión institucionalista, las normas jurídicas son jurídicas en la medida en la que forman parte de un ordenamiento jurídico. En otras palabras, y esto lo pueden anotar si lo desean, no hay ordenamientos jurídicos porque existan normas jurídicas, sino que existen normas jurídicas porque existen ordenamientos jurídicos distintos de los no jurídicos. Repetimos. No hay ordenamientos jurídicos porque existan normas jurídicas de las no jurídicas, sino que existen normas jurídicas porque existen ordenamientos jurídicos distintos de los no jurídicos. Hablábamos de que no solamente existen ordenamientos
jurídicos, sino también ordenamientos sociales, ordenamientos morales, ordenamiento religioso. Y entonces, lejos de tratar de distinguir las normas jurídicas de normas morales y de normas religiosas, lo ideal es tratar de identificar el ordenamiento como un todo y distinguirlo de un ordenamiento social, de un ordenamiento moral y de un ordenamiento religioso. ¿Por qué decimos esto? Porque si analizamos el ordenamiento jurídico dominicano, por ejemplo, encontraremos normas jurídicas propiamente dichas, pero también nos daremos cuenta que se alimenta de normas morales, que se alimenta de normas sociales y que se alimenta de normas religiosas, que no necesariamente de forma individual cumplan con los parámetros de von Ries que hemos evaluado, posiblemente. Pero muchas de estas normas se utilizan como material jurídico relevante para los jueces fallar casos. No sé si estuvieron en contacto con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando analizaba el español como su lengua oficial. Ahí ellos hicieron una valoración no de una perspectiva puramente analítica del ordenamiento jurídico, sino de características que pudiéramos denominar extrajurídicas, entre ellas la cultura propia de ese Estado libre y asociado, en donde, aunque en cierto grado pertenezcan a Estados Unidos, la lengua hablante de dicho Estado es español. Entonces, Kelsen, para iniciar con él, habíamos hablado de esto que era su construcción escalonada, pero esta partecita la evaluaremos un poquito más luego. Kelsen hacía preguntas como ¿qué funda la unidad de la multiplicidad de normas? ¿Por qué pertenece una norma determinada a un orden determinado? Y por supuesto, ¿cuál es el fundamento de validez? Y más adelante veremos los distintos problemas del ordenamiento jurídico, que fue como nos quedamos en la clase pasada, en donde explorábamos el problema de la jerarquía de normas o el problema de la fuente del derecho, cuando nos preguntábamos si las normas que componen el ordenamiento jurídico constituyen una unidad y de qué manera la constituyen. El tema de las antinomias jurídicas, cuando preguntábamos si el ordenamiento constituye un sistema más que una unidad. Y en caso de que pueda decirse que el ordenamiento jurídico es unitario y sistemático, también puede decirse que es completo. Y ahí estudiamos el tema de las lagunas jurídicas. Pero para iniciar con el tema de la unidad, me gustaría hacer una entrada de recoveco al tema del derecho y sus fuentes, es decir, a la teoría general de las fuentes del derecho. Y en ese sentido, cuando hablamos de la unidad, hablamos de una frase, de un adagio latino que dice reductio ad unum, es decir, que todas las normas jurídicas podemos reducirlas a una norma. Entonces, ¿por qué hacemos esta salvedad? Porque si se analiza el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de la unidad, hablamos de que todas las normas provienen de un solo sitio. Pero miren cuál es el problema de afirmar que todas las normas provienen de un solo sitio. Si todas las normas realmente provinieran directamente del poder originario, que sería, por ejemplo, el poder constituyente originario, estaríamos diciendo que el ordenamiento jurídico realmente es un ordenamiento simple. Y esto no opera por dos razones esenciales. Número uno, porque ningún ordenamiento jurídico nace en el desierto. Y número dos, el tema de la delegación, el tema en donde el poder originario va haciendo delegaciones en otros subórganos. En ese tenor, cuando decimos que no todo ordenamiento nace de un desierto, estamos diciendo que la sociedad que se forma en el ordenamiento jurídico no es una sociedad natural,
privada de leyes, sino en donde estuvieron presentes distintos tipos de normas. Antes de que habláramos de la formación primogénea del Estado, teníamos tribus, teníamos asociaciones y teníamos grupos de personas que dentro de ellos tenían normas morales, normas sociales, normas religiosas, normas convencionales. Entonces, cuando se habla de un poder originario, tenemos que verlo desde una perspectiva jurídica, no desde una perspectiva histórica. Por eso ustedes ven que cada vez que dicen que Colón descubrió América es un desacierto histórico, porque si Colón hubiera descubierto América, la hubiera encontrado vacía. Y sin embargo encontró habitantes, y esos habitantes se desarrollaron de alguna forma aquí. Entonces, ya el hablar de la conformación del poder originario es hablar del paso del estado de naturaleza en el que se encuentra el hombre al estado civil. Y ahí ustedes encontrarán tesis contractualistas como la tesis de Thomas Hobbes, la tesis de John Locke, la tesis de Juan Jacobo Rousseau, tesis conforme a las cuales se habla de cómo el hombre sacrifica su libertad natural para entrar en el estado civil. Y en la medida en la que va haciendo eso, va conformando sistemas jurídicos, creando instituciones dentro de su proceso. Veo que Francisco tiene la mano levantada. Dígame, Francisco. Tiene el micrófono apagado, Francisco. Esta clase me parece interesante y muy peculiar, o sea, muy particular en sentido estricto. Como que comenzamos de una manera muy sui generis. Ok. Comenzamos de una manera muy sui generis. Porque en vez de comenzar por la norma, debemos comenzar por el ordenamiento, la característica simple o la característica compleja, la coherencia, la relatividad temporal, la relatividad de organización y correlación de jerarquía. Creo que por ahí debemos comenzar, porque eso como que por lo menos en mi caso... Es una observación muy válida, demasiado válida. Y le agrego algo incluso, dependiendo del autor que ustedes consulten de teoría general del derecho, a la hora de abordarlo, por ejemplo, si ustedes trabajan con Carlos Nino, Nino empezará a trabajarle a ustedes hablándoles de la norma jurídica, igual Prieto Sanchís. Pero Luis Martínez Fernández y otros autores inician trabajando con el ordenamiento jurídico precisamente por el hecho de que dentro de las concepciones para definir el derecho está el tema de las teorías relacionistas, las teorías institucionalistas. La más conocida de la institucionalista es la de Santi Romano, que tiene de hecho un libro que se llama El ordenamiento jurídico. Los italianos, sobre todo, insisten en esto. Pero de hecho, el libro de derecho romano con el que yo estudié fue con el de Santi Romano. Santi Romano es muy bueno. Que es el que usa la Universidad de Roma. Pero específicamente me refiero al libro que se llama Teoría del Ordenamiento Jurídico, o El Ordenamiento Jurídico, creo que se llama. Pero mira, por ejemplo, ¿cuál es uno de los mejores autores para trabajar el tema del ordenamiento jurídico? Norberto Bobbio, que es italiano. ¿Por qué? Porque Bobbio incluso empezó trabajando con una teoría de las normas jurídicas. Y en la medida en la que trabajaba con la teoría de las normas jurídicas y exploraba las distintas tesis de cuando se preguntaba cuándo una norma es jurídica, y entonces veía una tesis como la que él señala, que decía aquellas que contemplan sanciones. Decía, ve acá, pero aquí tenemos un problema. Esa tesis como que se cae de la mata, no me ayuda a definir gran parte de las normas, pero no todas las normas. Entonces, ahí Kelsen se quedaría exclusivamente en un sector de la del ordenamiento jurídico, pero no de todo. Entonces, cuando se diseñan estas teorías institucionalistas, oye, como te dicen,
No te concentres en ver cada árbol y sumar cada árbol y ver el bosque, sino concéntrate en ver primero el bosque y luego los árboles. Entonces, por ahí, esa observación que hace Francisco es muy válida, pero precisamente es mejor empezar por las normas, a mi humilde juicio, para que explorando la teoría de la norma jurídica encontremos esa principal debilidad. Porque me imagino que luego de ustedes haber estudiado el tema del aspecto sancionador, ustedes podrán decir, bueno, la sanción es importante en el derecho, pero no está presente en todas sus normas. O sea, hay normas procesales, hay normas constitutivas, hay normas definitorias, hay normas de toda clase, y esas normas tú no me puedes decir que no son jurídicas. Entonces, ahí viene el problema. Y sin contar el hecho de que si nosotros, sobre todo ustedes que trabajaron esto de las reglas y los principios, asimilan los principios como parte del ordenamiento jurídico, verán que los principios en sentido estricto no van acompañados de una sanción. Las sanciones se materializan a través de las reglas que puedan constituirse vía los principios. ¿Se ve? Entonces, ahí es donde para poder entender de dónde surge el ordenamiento jurídico, que decimos que si algo estamos seguros es que no surgen de la nada, no nacen en un desierto. Normalmente se colocan encima de una sociedad creada, de un grupo establecido creado. Y entonces, ya por ahí no podemos decir de la existencia de un solo poder originario. Y lo segundo, lo que tiene que ver con la delegación. El poder originario, una vez constituido, crea para sí mismo la nuevo centro de producción jurídica. Piensen ustedes en su práctica. Imagínense, por ejemplo, que ustedes sean todos de pueblos aledaños distintos, San Cristóbal, Nagua, Bonao, San Francisco, Samaná, San Pedro de Macorís, Baní, y que le digan que en República Dominicana hay solamente un solo registro de título. Usted hacer todas y cada una su diligencia en transacciones inmobiliarias. Ustedes se imaginan que eso te da una producción efectiva, eficaz y eficiente de todo lo que tú vas a necesitar hacer que involucre una transacción inmobiliaria. Yo no me lo imagino. ¿Y saben por qué yo no me lo imagino? Porque aquí en Nagua, que es un pueblito comparado con la ciudad, aquí en Nagua la fila es enorme. Se está pensando incluso en crear oficinas de registro de títulos en los distintos municipios para desahogar el trabajo que tiene el registro de títulos. Pero eso dándole nada más un ejemplo de cuál sería el problema de afirmar, como decíamos originalmente, de que las normas todas provengan del mismo poder originario. No pueden todas las normas provenir del mismo poder originario. Entonces, ¿qué se hace? Que se crean sucursales. Es decir, se crean nuevos centros de producción jurídica. ¿Qué hacemos con estos centros? Se le atribuyen a los órganos ejecutivos el poder producir normas integradoras subordinadas a las legislativas, a los entes autónomos territoriales el poder de dictar normas adaptadas a las necesidades locales e incluso, de por Dios, ¿cuántos de aquí son notarios? ¿Cuántos de aquí no tienen que trabajar como si fueran notarios? Y tienen que lidiar constantemente con la creación de normas jurídicas particulares. Imagínense ustedes que todos los centros de producción jurídica sea en un solo. Y con esto les recuerdo que por aplicación del artículo 1134 del Código Civil, que establece que las normas con fuerza de ley, las normas legalmente, los contratos legalmente formados entre la parte, tienen fuerza de ley para aquellos que la han pactado. Entonces, evidentemente, cada vez que redactamos un contrato, estamos creando normas jurídicas. Lo único que son normas jurídicas particulares. Por ello, hay un autor que se llama Pérez Ledo que habla del desbordamiento de la fuente del derecho. ¿Por qué? Porque donde menos te crea,
hay centros de producción jurídica. La muerte de Orlando Jorge Mera vino influida, entre otras cosas, porque el Ministerio de Medio Ambiente es un centro de producción jurídica. Entonces, evidentemente, que ustedes tienen que ver que en cada rincón de un paísito como este, como República Dominicana, y no decimos paísito minimizándolo, sino diciendo que geográficamente es pequeño comparado con otros ordenamientos jurídicos que tienen un alcance federal. Un país como República Dominicana está rebosado de normas jurídicas y de centros de producción jurídica. Si ustedes van, por ejemplo, a la jurisdicción inmobiliaria, se darán cuenta que la Suprema Corte de Justicia tiene potestad reglamentaria. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la Dirección General de Impuestos Internos, tiene potestad reglamentaria. Si se fijan en los ayuntamientos, si se fijan en el Consejo de Regidores, tienen potestad reglamentaria. E incluso tenemos problemas para definir la autoridad formal de muchísimas de estas cosas, cuando, por ejemplo, no solamente la Suprema Corte de Justicia tenga potestad reglamentaria, sino, por ejemplo, la mesa de trabajo que tienen entre la jurisdicción inmobiliaria, los órganos de mensura y los órganos de registro, los acuerdos de mesa de política interinstitucional, no sé qué nombre burocrático fue que le pusieron, anda por ahí, pero si ustedes compran una normativa de la jurisdicción inmobiliaria, se darán cuenta que esos elementos lo tienen ahí. Entonces, a donde quiera que ustedes miren, no solamente van a encontrar normas, sino que van a encontrar sucursales, grandes o pequeñas, en donde se producen normas jurídicas. Entonces, por eso le hice este pequeño esquema. Si ustedes quieren, se lo mando al chat. Sí, déjenme mandárselo al chat. Sí, profe, sí. Okay. Miren qué Sí, chulito es este esquema. Déjenme mandárselo. Este esquema aquí le dice que tenemos, por ejemplo, normas primarias y normas secundarias. Unas normas primarias son las que ustedes la han visto, las que ordenan, las que prohíben y las que permiten. Pero dentro de un plano secundario, ustedes verán que hay normas secundarias en donde es de una autoridad a otra cuando se va haciendo esa delegación. Cuando se ordena ordenar, se ordena prohibir, se ordena permitir. Pero también se prohíbe prohibir, prohíbe ordenar, prohíbe facultar. Y también a una dimensión permisiva, cuando se le permiten permitir, permiten prohibir, permiten ordenar. Entonces, en base a toda esa construcción que ahora ustedes van haciendo en su cabeza de todo lo que es República Dominicana, ustedes van configurando todo lo que es el ordenamiento jurídico positivo dominicano. Entonces, lo que nos interesa notar en una teoría general del ordenamiento jurídico no es cuántas y cuáles son las formas de la fuente del derecho en un ordenamiento jurídico, como el hecho de que en el mismo momento en que se reconocen que existen actos o hechos de los cuales se hace depender la producción de normas jurídicas, se reconoce que el ordenamiento jurídico no solamente regula el comportamiento de las personas, sino que además regula, como ustedes lo pueden ver aquí en este esquema anterior, la forma de cómo deben irse produciendo las normas jurídicas. Una de las fuentes del derecho, ustedes tienen que verlo como un tema en donde se habla de la regulación de la regulación. Las normas no solamente crean directamente obligaciones primarias, sino también crean instituciones y autoridades que a su vez le dan pautas de qué pueden prohibir, qué pueden permitir, qué no pueden permitir, qué no pueden prohibir, etc. Marta González tenía la mano levantada desde hacía muchísimo tiempo. ¿Me puede? En relación al tema de la producción de las normas, pensaba mientras usted hablaba, bueno, yo estoy hablando como que estaba pensando que el principal
en la parte de la producción de de la norma, aquí sería el Congreso, ¿cierto? Pero entonces también me ponía a pensar que el Congreso también recibe órdenes por algunas sentencias que emite el TC. Entonces, ¿en qué nivel están uno de otro? En cuanto, ¿serían Eh, principales o uno sería secundario? ¿Cuál? ¿El test de respeto de quién? Porque el TC en algunas sentencias, cuando saca del ordenamiento jurídico, a veces le ordena al, al, al Congreso, o sea, regular sobre, mira, tienes que regular o tienes tanto tiempo, aunque no lo Ahí, cumplan, te lo mandan. ahí hay un tema muy fuerte, muy, muy fuerte, y le voy a explicar por qué. Yo antes, y le decía, cuando daba el diagnóstico que ustedes hicieron, la tortura con la que yo lo introduje a la materia, le tenía siempre una pregunta que era, ¿cuál es la fuente más importante del ordenamiento jurídico? Y le ponía lo que dice la Constitución, los principios fundamentales, los tratados internacionales de derechos humanos o lo que diga el Tribunal Constitucional. Entonces, siempre que yo ponía esa pregunta, a mí me mandaban a quitarla porque decían que esa era una pregunta como preguntarse si tú querías o ajorcarte o beberte un vaso de 3 pasitos, porque realmente es como conduciéndote a una respuesta equivocada por alguna u otra manera. Sobre todo, considerando que si examinamos desde el punto de vista normativo el Tribunal Constitucional, los poderes son bastante amplios y son tan amplios que no tienen que pasar por el tema de la delegación, que esa, digamos, es una de las grandes cuestionantes que se le hace a un ejercicio irrestricto que pueda hacer el Tribunal Constitucional en sus decisiones. En cuanto a su constitución, en cuanto a la creación del centro de producción, vemos que ahí coinciden tanto la Constitución, específicamente la Constitución del 2010, como la Ley 137-11, que regula los procedimientos constitucionales. Pero el Tribunal Constitucional fue creado con arreglo a la Constitución del 2010, para empezar. En lo que tiene que ver con las decisiones que emite el Tribunal Constitucional, esto realmente ahí viene un tema, porque las decisiones del Tribunal Constitucional, y gracias Marta por adelantárteme como 15 diapositivas más para adelante, está muy distinta a las demás decisiones jurisdiccionales que son actos normativos particulares, o sea, que van directamente a una autoridad específica para que haga X. Las decisiones del Tribunal Constitucional por aplicación del artículo 184 pueden tener tanto un alcance particular en el caso concreto como un alcance general respecto a su ratio decidente. Y ese alcance general irradia el ordenamiento jurídico como una modalidad de bomba nuclear. O sea, todo lo que esté a su paso se lo lleva. Tomen en cuenta la sentencia, digamos, más paradigmática que hayan dictado. Para mí, las dos son la 168-13 y la 0256-2014. Y aunque ustedes no lo crean, la 2014 fue todavía, digamos, más, o sea, fue más traumática para el ordenamiento jurídico. No digo traumática porque sea mala, digo traumática por su efecto, porque prácticamente por vía de un órgano jurisdiccional, independientemente de que sea el Tribunal Constitucional, se decidió crear una separación de un sistema internacional que se supone que está dentro de la regla de fuente por encima de todo lo que es infraconstitucional. O sea, es un temazo. Ahí es donde siempre se le hace la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La Constitución o la única voz autorizada para interpretar la Constitución? Pero no nos adelantemos, señor. Ahí, dígame Vox, ¿quién va a levantar? Sí, maestro, buenas noches, compañeros. Ese es un tema que lo tratamos así someramente cuando estuvimos conversando sobre la tensión entre democracia, ¿verdad? Y ese tema del Tribunal Constitucional, ¿no? La parte de la reserva de los derechos fundamentales. Es
yo creo que se puede destacar aquí, maestro, que esa es una discusión que surgió en el mismo seno de la Revolución Francesa. O sea, ¿quién iba a ser el guardián de la Constitución? ¿No? El Abbé Sieyès, si mal no recuerdo, planteó desde el principio que debía haber algún órgano que fuera el garante de la implementación de la Constitución, pero Claro. con la desconfianza que tenían en los jueces, el pueblo y todo, porque habían sido instrumentos de lo que fue el estatus del ancien régimen, se admitió y no fue posible hasta la Quinta República, con la constitución de Gaulle, que se pudo implementar un órgano constitucional que se ocupara de eso. O sea, vamos a decir que fue la historia reciente que se decidieron a tener un tribunal de ese nivel. Eso es un tribunal donde, Vox. Bueno, lo que ellos tienen, la Corte Constitucional en Francia. En Francia. Correcto, el Consejo Constitucional, realmente se llama, el Consejo Constitucional. Entonces, eso fue... Ahí está mi duda, porque por lo general los franceses no le dan tanta importancia al tema de la Constitución en términos puramente jurídicos, que a su ¿cómo le dice? Su prima opus, que sería el Código Civil. Ciertamente. Por eso fue tan polémico esa constitución, de la constitución de Gaulle, porque recuerden que el Congreso prácticamente delegó todo su poder en esa comisión que se encargó de redactar esa constitución, porque ellos se sentían los representantes, realmente son los representantes del pueblo, y lo que tenían la legitimización necesaria para ello, pues tomar las decisiones en el campo jurídico. Ciertamente tiene su diferencia, no vamos a nuestro Tribunal Constitucional con ese Consejo Constitucional, hay un mundo de diferencia, está más limitado en los temas que pueden tratar y todo eso, pero es lo más parecido a las aspiraciones que se tuvo desde el principio de tener un guardián de la Constitución. Es decir, que esa tensión entre un órgano de ese tipo, que sea guardián de la Constitución, como nosotros tenemos aquí un Tribunal Constitucional, y las competencias del Congreso, como representante del pueblo elegido directamente, pues es un tema que realmente se ha planteado desde este tiempo, maestro. Es que no hay una solución pacífica, porque si ustedes estudian la evolución histórica de lo que son los sistemas de freno y contrapeso, ustedes se darán cuenta que el Estado premoderno viene como una respuesta al Estado primitivo, pero el Estado legal viene como una respuesta al Estado premoderno. Es decir, tratamos de superar los hitos de tener un régimen monárquico, un régimen donde diga, como lo dijo Luis XIV, l'état c'est moi, y tú puedas decir que hay una especie de parámetros de estandarización, de igualdad, de libertad, de democracia y de representación. Pero el problema está en que cuando se cree que se ha hecho algo, se ha curado el mal de la tiranía, lo que hemos sustituido es al tirano, sustituimos a un monarca o a un rey por un parlamento o un congreso o por la voluntad popular tergiversada por los intereses de los más fuertes. Porque, señores, a mí, por ejemplo, no es por nada, pero a mí no me pueden hablar de que de todas las bendiciones de la democracia, cuando aquí sabemos, todo lo que estamos aquí, lo que se tiene que hacer para salir a buscar votos. O sea, vamos a estar claros en esa parte. Entonces, lo que se tergiversa para esas cosas se puede tergiversar también para el contenido de lo que diga el sistema jurídico. Y hasta en las naciones que más se privan en ser la más alta, la más ducha, la más élite, la más razonable, terminan cometiendo situaciones atroces, como fue el régimen del Tercer Reich. La gente olvida lo que ha sido Alemania toda la vida. La gente olvida el impacto de Lutero, el impacto de Leibniz, el impacto de Hegel, el impacto
de muchísimas otras personas. Ciertamente. ¿Cómo? Perdón, maestro. No, yo creo que en eso encuentra su justificación un órgano de ese tipo, un órgano que... Sí, lo que quiero decirle, y por eso explorábamos las distintas escuelas, es que cuando creemos que encontramos la solución para tener un freno, un contrapeso, para evitar que las decisiones sean arbitrarias, a veces lo único que hacemos es que le cambiamos la llave a una persona y se la damos a otra persona. Y no se sabe a veces cómo es peor. Evidentemente que en la medida en la que el tiempo va pasando, encontramos espacios de superación, pero no podemos contarlo eso como que estamos allá. Falta mucho por construir. Y por eso incluso yo le invito a que si este tema a usted le llama la atención, metan mano a la argumentación jurídica, que se la recomiendo de lleno. Francisco Agripino, dígame. Yo escucho al compañero Boca, y él tiene muchos aciertos con relación a los conceptos que él emite sobre lo que es el Consejo Constitucional de France, de la République Française. En Francia el control constitucional es distinto al de nosotros. Sí existe un checks and balance igual que el de nosotros, pero es distinto, funciona de diferente manera. ¿Por qué funciona de diferente manera? Porque en Francia existe el control preventivo de la constitucionalidad. En Francia no existe el control concentrado a posteriori, sino preventivo. El Parlamento emite una ley, y cuando emite una ley que se la manda al presidente de la República, que es distinto al primer ministro, el presidente de la República, antes de promulgarla, se la manda al Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional la revisa para ver si está conforme a la Constitución francesa, y después entonces se produce la promulgación de la ley. De hecho, en Francia hay una titularidad de la ley que dice en nombre de la República Francesa, y después dice en nombre del pueblo. ¿Por qué? Porque la República la conforma el presidente, el máximo representante de la República es el presidente, y el representante del pueblo es el Parlamento. Es un detalle importante. Claro. Pero el juez de las garantías en Francia, que es el juez de instrucción o juez de las garantías, si encuentra, tiene la única excepción, y eso está dado en el código, en el código de organización judicial, si encuentra cualquier tipo de violación constitucional en alguna disposición legal, que siempre pasa de manera excepcional, y traspasa el filtro del control preventivo, debe suspender el proceso y enviarlo al Consejo Constitucional inmediatamente. Así funciona en Francia. Y de hecho el bloque de constitucionalidad que nosotros tenemos es una creación francesa. Es cierto, Francia observa un legacentrismo. Bien, no hay duda. Pero recuérdese que las libertades que nosotros conocemos de manera organizada fueron creadas, estipuladas, organizadas y redactadas en 1789, que fueron la Declaración de los Derechos del Hombre, que se conocen como derechos humanos. O sea, esos principios fundamentales que nosotros conocemos hoy en Francia, y después para 1998 se crea el bloque de constitucionalidad. Entonces Francia ha tenido que hacer una serie de ajustes en cuanto a lo que es la observancia de la norma constitucional y de la Declaración Europea de Derechos Humanos, para poder permear su ordenamiento jurídico con el bloque de constitucionalidad aprobado por el Parlamento Europeo después que fue una creación francesa, y la Declaración Europea de los Derechos Humanos. Inclusive la redacción de la sentencia de la Corte de Casación cambiaron. Ahora se redactan los recursos de casación y también al mismo tiempo la sentencia de la Corte de Casación en forma de desarrollo, observando la competencia de los jueces y la competencia de los juzgadores y el tribunal en función de las garantías constitucionales y de las libertades individuales.
O sea, eso fue en un tiempo, ya no es. Francia ha dado un cambio de 360 grados y ha decantado su legislación de una manera tal que la constitucionalidad la ha permeado igual que la de nosotros. Creo que tenemos que estudiar un poco más el derecho francés y actualizarlo un poco, porque ya Francia no es el tiranosaurio Rex que quedó atrás, no. Sin Francia embargo, yo me atrevería a decir que después de nosotros tener inspiraciones españolas, haitianas, francesas, inglesa, alemana, árabe y norteamericana, quizá es hora de que nosotros también aspiremos a buscar nuestro propio rumbo. Nadie sabe. Pero vamos entonces a explorar. Maestro, perdón. Y yo creo que el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, sin extenderlo a lo demás, a las demás normas, las demás producciones de normas, es una iniciativa interesante dominicana, porque tomamos el control previo, pero solamente lo dejamos ahí, en los tratados internacionales. Perfecto. Señores, solo le adelanto que el día de hoy, mientras no concluye esta clase, vamos a darlo todo. Entonces, la complejidad del ordenamiento jurídico excluye su unidad. Oigan bien, la complejidad del ordenamiento jurídico excluye su unidad. Si estamos delegando en varias sucursales el cumplimiento de el centro de producción normativa, eso significa que le estamos restando fuerza a la unidad. Vamos a ir a tomar, digamos, un ejemplo de los contratos de franquicia. Los contratos de franquicia como el de Pollo Victorina. Yo me recuerdo que la primera vez que yo fui, no la primera vez que fui a Pollo Victorina, sino la primera vez que probé el bollito de yuca con queso, que lo hacía mucho mejor, ahora no lo hacen tan bueno. La primera vez que yo lo probé fue, de hecho, en la Basílica de Higüey. Y recuerdo que mi papá me estaba llamando la atención por algo. Yo era muy pequeño. Pero el tema es que cuando me pidieron esos bollitos, yo probé esa vaina. Lo deliciosa que yo me lo encontré. Yo veía a mi papá haciendo así. Pero yo no le oía nada. Yo solamente estaba oyendo voces angelicales mientras me comía ese bollito con yuca y queso, porque no sé qué le echaban, probablemente una sustancia ilícita. No sé qué le echaban, pero esa vaina estaba sumamente sabrosa. Y yo dije, mierda, me voy a tener que quedar a vivir aquí en Higüey, porque no hay forma de que lo hagan así en la capital o de que lo hagan así en San Francisco. Cosa de la vida. En San Francisco sabían igual, en Santo Domingo sabían igual, en Santiago sabían igual. Y dije, pero ven acá, ¿y cómo es que estando tan separados uno del otro, tiene ese mismo sabor? Hay un muy buen documental en Netflix que yo se lo recomiendo sobre la cadena de franquicia de la comida rápida, sobre todo el tema de la estandarización. ¿Por qué yo le traigo esto a colación para explicar si la complejidad del ordenamiento excluye su unidad? Lo traigo a colación porque, por numerosa que sean las fuentes del derecho en un ordenamiento complejo, un ordenamiento constituye una unidad por el hecho de que, directa o indirecta, con vueltas más o menos tortuosas, todas las fuentes del derecho convergen en una única norma. El bollito de yuca no era delicioso por la forma particular en que lo preparaban en Higüey. De nuevo, estoy hablando de un gusto particular. A los que no les gusta el bollito de yuca o no les gustaba en ese tiempo, a mí me encantaban. Pero esa particular situación no era por cómo lo preparaban en Higüey. Era por una fórmula estandarizada con la que se la daban a todas las sucursales. Y de esa misma forma, todas las fuentes del derecho convergen en una única norma. Y así ustedes van construyendo una estructura jerárquica de normas superiores y de normas inferiores. Así como yo le digo lo bueno de ese pollo Victorina, a veces aparece lo malo, que son las normas y las disposiciones para
todos los departamentos de registro de títulos, para todas las sucursales de impuesto interno. También, por ejemplo, cuáles son las condiciones de validez de una norma jurídica en cuanto a su autoridad. Y así ustedes van haciendo este ejercicio como construcción escalonada, que lo veremos con el docente luego del receso. Entonces, hacemos un ejercicio, y ese ejercicio creo que lo hicimos en clase pasada. Decimos, el artículo 295 es un artículo válido en el ordenamiento jurídico, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque forma parte del Código Penal Dominicano, que es una norma válida. Ajá, pero ¿cómo tú sabes que esa norma es una norma válida? Ah, bueno, porque dicha norma surge en base al procedimiento constitucional con el que se crean y aprueban normas que está establecido en la Constitución. Entonces vean cómo ya llegamos del 295 a la Constitución. La sentencia que el magistrado Adriano dio los otros días, ¿es una norma que pertenece al ordenamiento jurídico? Sí. ¿Por qué? Porque el magistrado Adriano es una autoridad creada, no el magistrado, sino él es juez de tierra y es una autoridad creada por las normas legales vigentes, entre ellas la ley 821, la ley de carrera judicial y la ley 108-05. Y lo que él ha dictado es una sentencia de conformidad con las disposiciones tanto de la Constitución como del Código, como de la ley 108-05. Pero a su vez, si usted examina tanto la ley 108-05 como el Código de Procedimiento Civil, como la ley 821, ¿y qué son? Son producciones legislativas creadas por autoridades creadas por la Constitución de arreglo al procedimiento constitucional para crear dichas leyes. ¿Y dónde está todo eso? En la Constitución. O sea, es como el merengue de Quinito. Ustedes no sé si recuerdan, hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Y así ustedes lo van haciendo, pero en vez de decir la chica en bikini sentada en las ramas de par, es todo eso, en vez de decirlo. Entonces, es básicamente diciendo, en la oficina de Carlos Felipe se hizo un acto notarial. Se hizo específicamente un contrato de venta entre Fabiola Batista y Tommy Alexander, donde Fabiola procede a venderle a Tommy Alexander un inmueble que está ubicado en el DC2 del municipio de Macondo. Cuando se pregunta y dice, ¿ese acto normativo, eso es un acto que pertenece al ordenamiento jurídico? Sí. ¿Por qué? Porque fue un acto creado de conformidad con el artículo 1134 del Código Civil Dominicano y cumpliendo los artículos 1101 y 1108 del Código Civil, como también los artículos 1583 y siguientes que están establecidos en el Código Civil y cumplieron con las disposiciones de la ley notarial, específicamente de la ley 140-15, y a su vez cumple con los regímenes de traslación de propiedad contemplados en la ley 108-05 y tanto el Código Civil como la ley de notariado como la ley 108-05 son disposiciones legislativas y estas disposiciones legislativas fueron creadas por un grupo de hombres de conformidad con un procedimiento en arreglo a la Constitución. Vean cómo ustedes conectan hasta un acto de venta con la Constitución, hasta una ley con la Constitución, hasta una sentencia con la Constitución. Es que ustedes puedan hacer como ese rastreo. Ustedes han visto los contables que trabajan para, bueno, lo que trabajan para la serie de criminología. No quiero hacer paralelo a la vida real. Es de verse, señores. Las personas que tratan de ubicar de dónde viene el dinero cuando usted lo va moviendo de chin a chin. Así mismo, un rastreo desde la norma hasta desde dónde se produce. La vaina de la... Eso del rastreo no es muy lejos, profesor, porque hasta para crear una cuenta, yo trabajaba en un banco y yo tenía que hacer ese rastreo cuando me llegaban grupos de empresas. O no se vaya muy lejos, cuando tiene que hacer un historial parcelario, cuando usted tiene que de dónde salió esa parcela, desde el saneamiento hasta los derechos vigentes que usted tiene actualmente. Exacto. O sea, básicamente un rastreo, pero este es un rastreo que va desde las normas inferiores hasta las normas superiores. Y de ahí llegamos a las normas constitucionales. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, pero quiero que la pregunta, primero me la responda gente que lo veo muy tímido. Quiero escuchar más voces que los sospechosos de siempre.
¿Son las normas constitucionales el final del camino? Normalmente eso es lo que se nos enseña en la Facultad de Derecho. Lo pueden escribir en el chat si no quieren tomar la palabra o si quieren pueden levantar la mano a personas distintas. Vamos a ver Israel Fortuna Bocio. Si repita la pregunta, profe. Ok. José Rivera, ese rastreo que hacemos hasta la Constitución, ¿se queda en la Constitución? Entiendo que no. Ok, ¿por qué entiende que no? Porque si hacemos un rastreo, los estados se inscriben a tratados internacionales que también entonces se plasman ahí cualquier decisión. Entonces también debemos de, aparte de la Constitución, también ver la parte de los tratados internacionales. Ok. Bueno, ¿alguien más? Lady Sierra, dígame. Buenas noches, profesor. Disculpe, no tengo la cámara, no me funciona la cámara y no quiero volver a salir porque he pasado mucho trabajo para volver a entrar. Tenía casi media hora sin estar presente. Perfecto. Entonces, en cuanto a la pregunta, Lady. Sí, profesor, ya voy para allá, profesor, por favor. Las normas constitucionales. Usted pregunta que si son el final del camino. Yo entiendo personal que no. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso de la carrera del emprendimiento me he dado cuenta que el derecho no es estático. El derecho cambia, las personas cambian, las sociedades, todo va cambiando. Y hoy nosotros tenemos como normas constitucionales, como las normas superiores, pero ahí también están de igual como le digo, están los tratados internacionales, los acuerdos que a diario se están plasmando en manera de derecho general, de derechos humanos. Por lo tanto, entiendo que no es el final del camino y como todo va, como le dije, cambiando, puede ser que nuestro sistema jurídico avance más. Otra persona. Dígame, Marta. Bueno, profesor, yo creo que mi pensamiento tal vez equivocado, pero yo entiendo que terminaría ahí la Constitución porque es cierto, el ordenamiento cambia y demás, pero cuando el ordenamiento cambia, van cambiando a sus leyes. Y vamos a decir, bueno, no termina con la Constitución porque pueden haber sentencias, sí, pero las sentencias tienen que estar acorde a la Constitución. Y si la Constitución tiene algo incorrecto, la Constitución se modifica para que aplique. Entonces, al final de cuentas, todo me dice que termina en la Constitución, pero usted me dirá si estoy de acuerdo o no. ¿Qué le digo, señores? El problema de esta pregunta está en que todas las normas las estamos conduciendo a la Constitución que crea ese procedimiento. Ahora, ¿cuál es la norma que habilita la Constitución? Hay mucha gente, profesor, con la mano levantada, nueva. Vamos a escuchar a Fabiola entonces, a ver qué nos dice. Profe, yo entiendo que realmente las normas constitucionales son el medio, no el fin. Son el medio, no el fin del camino. Precisamente por los razonamientos que se hacen al efecto, el derecho no es estático. Y la Constitución yo puedo jugar con ella. El legislador puede variarla a través de un procedimiento. Para concentrarlo en lo que estamos preguntando. Yo entiendo que son el medio, pero no el fin del camino. Recuerden qué es lo que estamos preguntando. ¿Quién te da la autorización para hacer equivaina? Entonces, la autorización tú la conduces hacia la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿quién autoriza a la Constitución? ¿Quién habilita a la Constitución? Recuérdense de la paradoja de la gallina y el huevo que les había colocado a ustedes hace poco.
Entonces vamos a ver si la examinamos aquí. Yo lo sé, profesor. Espérese. Yo le voy a decir quién habilita la Constitución. No se vaya. Bueno, pues vamos a ver si usted coincide conmigo aquí. La constituyente, profesor, que se reúne por el pueblo inspirado en los poderes patrios y forman el preámbulo de la Constitución lo dice, artículo 2 de la Constitución, eso ahí es. Va más o menos. Pero, pero estamos hablando que es la misma Constitución per se, o sea. No, porque vamos a ver si lo exploramos bien. Para cerrar el sistema, o sea, para poder nosotros encapsularlo completo, tenemos que ir un poco más allá de las normas constitucionales. Recuerden lo que establecíamos. Toda norma presupone un poder normativo. Donde hay deber, hay poder. Y de ahí entra lo que menciona Carlos Felipe. ¿Por qué lo que menciona Carlos Felipe? Porque hay poderes derivados, que sería, por ejemplo, el poder constituyente derivado, que conducen al poder constituyente original. Entonces, determinado el constituyente como poder último, debemos presuponer, por tanto, una norma que le atribuya al poder constituyente la facultad de producir normas jurídicas. Y esta norma es la norma fundamental en Kelsen y puede ser expresada del siguiente modo. El poder constituyente está autorizado para dictar normas obligatorias para toda la colectividad. Entonces, aquí viene el tema con Kelsen, y que lo vamos a ver más con los próximos docentes, que él dice que la norma fundamental no se expresa, pero nosotros la presuponemos para fundar el sistema normativo. Esa parte un poquito compleja, porque tú me estás diciendo que todo el ordenamiento jurídico se basa ¿en qué? En una suposición. Presunción. Y también entonces que para crear ese sistema normativo se hace necesaria una norma última, más allá de la cual sería inútil. O sea, una vaina para cerrar el argumento entre quién es el mejor jugador, si Jordan o LeBron. Y al final dicen Jordan tiene 6 anillos y ya con eso cierran. Entonces, es básicamente, dígame. Profesor, vendría siendo entonces, vamos a decir, como un círculo que nunca no tiene fin. Claro, Hace que reinicia. Porque si nosotros decimos, volvemos a la teoría de la gallina y el huevo. El huevo, la norma. ¿Quién lo puso? Alguien con poder normativo. ¿Quién le confirió ese poder normativo? Otro huevo, que sería otra norma. Pero ¿quién puso ese huevo? Otro poder normativo. Y así continuamos hasta el infinito, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces. Tengo 10 horas con la mano levantada. Sí. Vamos a ver, Francisco, dígame. Mire, hay dos puntos muy importantes. Las normas jurídicas sí son mutables, sí son cambiantes. Pero el ordenamiento jurídico no cambia si las normas no cambian. Por sí solo en sí el ordenamiento no cambia si no está por los elementos que lo conforman. Quien cambia son los elementos que conforman el ordenamiento. Primera fase. Segundo, en cuanto a la Constitución, ¿cuál es la norma que habilita la Constitución? La norma que habilita la Constitución es la norma que habilita la revisión de la Constitución, que convoca la revisión de la Constitución. Ese es que habilita los trabajos preparatorios. Y posteriormente, una vez promulgada, una vez constituida la Constitución por la constituyente, entra en vigor. Ahora, la única ley que faculta interpretar la Constitución es la Ley de Procedimientos Constitucionales y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Yo creo que esa parte se entiende bastante bien. Exactamente. Pero ahí viene otro tema, y es que no solamente es un tema de rastrear la norma última, sino el tema de que dado que un ordenamiento compuesto por normas de diverso origen, la unidad del ordenamiento, o sea, el carácter de unidad, exige que las normas que lo componen se reduzca a la unidad. Pueden anotar esta parte si ustedes quieren. La unidad del ordenamiento jurídico exige
que todas las normas que lo componen se reduzcan a una. La unidad del ordenamiento jurídico exige que todas las normas del ordenamiento jurídico se reduzcan a una. Que se someten a la constitucionalidad. O sea, a una norma, a una, como si fuera todo que sale de un mismo sitio. Entonces, Pero hay viene- algo. Yo le Ahí digo, hay cuál, algo. profesor, Ahí le hay digo algo. cuál es esa norma. Yo le digo cuál Ahí es esa hay norma algo. una. En los ordenamientos jurídicos complejos no hay simetría normativa, ¿eh? No, jamás. Eso, no estamos hablando de que haya simetría normativa. Estamos hablando de que aunque a alguno le tome un camino más corto y otro le tome un camino más largo, como que decían con la lucha libre, todos los caminos Llevan conducen A Eugenio María de Hostos. al Parque Eugenio María de Hostos. Y esa es la norma fundamental. No, Y en- profesor, te voy a decir cuál es la norma fundamental entonces. Déjeme a ver si la pego. El derecho, el respeto a la dignidad humana es que fundamenta el sistema jurídico de la República Dominicana. Es que Dígame. ahí la está marcando. Esta no es una clase de derecho positivo dominicano. Esta es una clase de teoría general del derecho. Brillante, Carlos Felipe. Ahora, vamos a examinar los sistemas musulmanes. Los sistemas musulmanes se fundamentan en el respeto a la dignidad humana, Carlos Felipe. Cuando tú tienes que andar con mujeres todo tapadas y tienes que ser prácticamente propiedad de otro ser humano. Ellos quizás digan que eso es dignidad, porque como le hemos dicho a ustedes, el problema nunca está en el concepto, el problema está en la definición. Le estamos dando dignidad, le permitimos salir, le permitimos mirar, pero no a otros hombres ni vestirse. Entonces, ¿qué le digo? No reduzcan el estudio de la teoría general del derecho a la situación de su ordenamiento jurídico particular, porque recuérdense qué es lo que estamos explorando aquí analíticamente. Aquí le están hablando, por ejemplo, a ustedes, que un juez de Yemen, que esa fue una noticia, por ejemplo, dio una orden de captura vivo o muerto a un disidente dentro de ese ordenamiento jurídico, donde quiera que esté. Y uno dice, wow, pero qué vaina más aberrante. Y uno se pregunta luego, sí, pero es derecho. Entonces, por más que uno brinque, por más que uno baile, por más que uno patale, uno tiene que decir, en Yemen es derecho. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene un tema serio, porque tendríamos que preguntarnos todo lo que está haciendo el gobierno ruso con Ucrania. ¿Se puede considerar que son actos normativos, son actos jurídicos? No estoy de acuerdo, pero es derecho, no es derecho. Y ahí viene un problema. Deme otra oportunidad, profesor. No. Entonces, darle respuesta a esta pregunta es buscar la fuente del poder que se sale del derecho. Ojo con esto. Para poder fundamentar la pregunta de en qué se fundamenta la norma fundamental, es tratar de salir del derecho. Una norma puede ser válida sin ser eficaz, pero el ordenamiento jurídico tomado en su conjunto solo es válido si es eficaz. el interés del Estado. El poder originario, así, es el conjunto de fuerzas políticas que en determinado momento histórico se interponen para instaurar un nuevo ordenamiento jurídico. Y yo pregunto, ¿esto significa que vamos a reducir el derecho a la fuerza? La fuerza es un instrumento necesario de poder, pero no su fundamento. La fuerza es necesaria para sostener el poder, pero no para justificarlo. Un ordenamiento existe mientras tenga eficacia. Miren cómo el estudio del ordenamiento nos amplía los parámetros de validez y los parámetros de eficacia. Pero esto tampoco impide que dentro del ordenamiento jurídico tengamos normas que sean válidas, pero que no sean eficaces. Por eso el estudio del todo es mejor que el estudio de cada una de sus partes. Pero para llegar a eso, Francisco Eripino, tenemos que empezar por las partes para llegar hacia el todo. Entonces, aquí entramos directamente con el tema de la fuente del derecho. Y
Hay un autor que se llama Joseph Aguiló Reglar, que tiene una de las mejores metáforas para explicar la fuente del derecho, que él dice que la fuente son a las aguas que fluyen, lo que es X al derecho. Con esta brillante frase, el profesor Aguiló aborda el problema de las fuentes del derecho, estableciendo que este tiene un aspecto fundamental, es decir, implica versar sobre la naturaleza misma del derecho, y también tiene un aspecto trivial. En este aspecto trivial se limita a establecer cuáles son esas fuentes. Por lo general, cuando ustedes le trabajan el tema de la fuente del derecho, a ustedes exclusivamente le hablan de cuáles son las fuentes del derecho, pero no le dicen cuál es la naturaleza del derecho. Este autor, que se lo recomiendo, y de hecho yo le voy a colgar un texto de él, trata de evitar sumergirse en ambas aguas, intentando aislar los distintos problemas desde los diversos enfoques, a los fines de demostrar que frente a otro problema jurídico teórico, la cuestión de la fuente del derecho presenta menos peculiaridades de las que aparenta en principio. Y ahí surgen tres enfoques. Surge un enfoque explicativo o social, surge un enfoque justificativo o valorativo y surge un enfoque sistemático o formalista. Entonces, cuando hablamos del enfoque explicativo o social, hablamos de la situación fenomenológica en la que se ubica el contexto en donde se crea cierta fuente del derecho, o sea, qué produjo la creación de esa norma. Cuando hablamos del enfoque sistemático o formalista, nos abocamos exclusivamente a verificar la facultad habilitante que se tiene para crear fuentes del derecho. Y cuando hablamos del enfoque justificativo o valorativo, ahí vemos su dimensión axiológica. Ahí vemos por qué lo consideramos justo esa norma para implementarla. Porque una de las cosas que siempre se tiene que rescatar del naturalismo es que el derecho no es sencillamente un hobby. El derecho tiene que tener un propósito y el derecho tiene que ser tomado en serio. ¿Se entiende? Entonces, desde esas tres dimensiones se explora el tema de la fuente del derecho. Respecto a la fuente del derecho, se tiene que decir que un sistema jurídico está formado por normas que cumplen diversas funciones. Las normas que integran los sistemas jurídicos no solo se clasifican por su estructura o contenido, como la veíamos en las clases de von Ries, sino también por su origen. Las normas que integran los sistemas jurídicos, entonces, pueden ser de dos modalidades. Hay una modalidad que es deliberada y una modalidad que es espontánea. Y ahí vemos dos grandes divisiones. Normas proclamadas y normas que surgen espontáneamente. La ley, la costumbre. La ley, aquí es bueno que nosotros hagamos una pequeña pausa, porque normalmente cuando a usted yo le preguntaría qué es la ley, normalmente nos quedamos exclusivamente con el acto del Congreso, con el acto legislativo, con el resultado de un proceso legislativo. Pero en teoría general del derecho, nos referimos no solamente a la ley como lo que sale del Congreso. Puede referirse a normas de cualquier contenido o extensión dictada por el Congreso o bien a cualquier norma dictada por cualquier órgano, siempre y cuando sea de forma general y de forma deliberada. Cuando nos referimos a una resolución, como la resolución 1920-2003, en sentido lato, nos estamos refiriendo a lo que dice la ley. Cuando nos referimos al reglamento general de mensuras catastrales, nos referimos en sentido lato a lo que dice la ley. Cuando nos referimos a lo de control y alquiler y desahucio, que no es una ley, creo que el decreto ley 4807. Sí. Ahí en sentido lato nos referimos a la ley. ¿Por qué yo quiero que ustedes entiendan esto? Porque cuando ustedes le pregunten, ¿qué dice la ley dominicana respecto de X? No se centren exclusivamente en los actos legislativos. Céntrense en lo que digan las normas creadas de forma general y deliberada por cualquier órgano y que estén vigentes en el ordenamiento jurídico. Entonces, por otro lado,
de creación espontánea tenemos lo que es la costumbre. De la costumbre habíamos hablado cuando hablábamos de las distintas normas visualizadas por von Ries. Entonces, y siempre hacíamos esta pregunta: ¿cómo yo distingo la costumbre de los demás hábitos? Un autor como Hart decía que un comportamiento repetido solo da origen a una norma cuando esa reiteración de actos se toman como guía para ir a criticar a quienes no la siguen y para elogiar a quienes se ajusten a ella. O sea, no solamente es un mero hábito, sino también que haya una presión social de cumplimiento, o sea, una presión positiva o una presión negativa. La costumbre de esa manera dan origen a normas, pero no todas las normas consuetudinarias constituyen normas jurídicas. ¿Cuáles otras normas consuetudinarias? Son normas, pero no jurídicas. Tenemos, por ejemplo, la moda, los usos sociales, la moral consuetudinaria. Esos son normas que no fueron proclamadas y que tienen un carácter de seguimiento habitual en la sociedad, pero no alcanzan el nivel de costumbre. No alcanzan el nivel de costumbre en tanto fuente del derecho. Para que una norma consuetudinaria sea a la vez una norma jurídica, se debe que forme parte del ordenamiento jurídico, y para ello tiene que haber un acto de reconocimiento primario del sistema. Y ahí ustedes me dirán: pero profesor, no entiendo. Porque si lo reconoce el sistema, lo reconoce mediante una actitud positiva. Y si lo reconoce mediante una actitud positiva, entonces se vuelve una ley y no se necesita la costumbre. Por vía de consecuencia, usted me está diciendo algo contradictorio. Y yo le digo no, porque ese reconocimiento también puede ser un reconocimiento tácito. Es decir, cuando el ordenamiento jurídico no se ha encargado de legislar en contra de esa costumbre, permanece en base a esa permisión como un comportamiento válido y como un comportamiento exigible como costumbre jurídica. Otro tipo de normas son las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales, aunque ustedes no lo crean, son normas jurídicas. Hay autores que no la ven así, como es el caso de Sebastián Soler. ¿Por qué? Porque Sebastián Soler indica que a la sentencia le está faltando una nota definitoria de todas las normas que se consideran jurídicas para él. ¿Por qué? Porque dentro de su concepto de norma jurídica, uno de ellos es la generalidad. Y Carrión, y también viene otra pregunta, y aquí nos vamos a Montesquieu. No sé si ustedes se han leído El espíritu de las leyes, pero Charles de Secondat, barón de la Brede y de la Montesquieu, que es, digamos, una de las grandes autoridades del formalismo jurídico, decía que los jueces son la boca muda de la ley, es decir, tienen un poder nulo, no crean el derecho, sino que se limitan a pronunciarlo a partir del derecho existente. A esto, Genaro Carrió, en su obra de Notas de Derecho y Lenguaje, plantea que lo que hay es realmente un malentendido verbal. ¿Y a qué se refiere con un malentendido verbal? Sencillo. Se refiere a que no se trata de que lo que el juez está pronunciando es una norma general, tal si fuese una ley producida por el Parlamento o por el Congreso. Pero lo que el juez decida frente a una demanda civil en cobro de peso de Fabiola demandando a Vos Ruiz, evidentemente que la parte dispositiva de su decisión es un acto normativo particular. Y el que no crea que la sentencia es un acto normativo particular, trate de soltar un preso sin una decisión judicial que así lo contemple. Le voy a hacer una pequeña anécdota, no quiero perder mucho tiempo con esto. Cuando yo componía colegiado en Samaná, yo subía y en uno que otro proceso me tocaba conocer las audiencias de fondo.
Hubo un caso en que nosotros descargamos por falta de prueba y ordenamos la inmediata libertad del imputado desde la sala de audiencia. Obvio que como estábamos trabajando en Samaná a las 4:30 hasta las 5, desde que terminábamos de dar esa decisión, lo que hacíamos era que retornábamos a nuestro sitio, que era Paranagua. Y habían 5 días para redactar la decisión definitiva y muchos otros temas. Entonces, cuando me toca volver a Samaná la semana siguiente, me indican que desde la última vez que estuve en Samaná, la persona respecto de la cual ordené su libertad pura y simple seguía presa. Y seguía presa porque no tenían a mano la resolución que ordenaba la libertad, a pesar de yo haberlo ordenado en la misma audiencia. Esa resolución la trabajamos para que pudiera salir. Ya a las 5 de la tarde de otro proceso teníamos una situación similar. Un caso se veía que se iba a caer, el imputado estaba privado de su libertad, se iba a dictar sentencia absolutoria y dentro de las disposiciones se iba a dictar libertad. Cuando yo procedo a dictar la sentencia in voce y declarar la libertad del imputado, antes de cerrar la sala de audiencia, le indico a los guardias, si ustedes, los dos que están ahí, a partir de este momento, el tiempo que ustedes se queden con él, esto se llama detención y encierro ilegal. Cada minuto que ustedes estén con esa persona, ustedes van a responder con su libertad y con su patrimonio. Desde que yo bajo de audiencia y me iba para Paranagua, me estaba solicitando el Ministerio Público que al menos le dejara firmado una hoja que certificara el dispositivo para poder darle salida. Nosotros a veces confundimos la forma con la materia. Desde el mismo momento en que yo dije que se ordena la libertad pura y simple, lo que tenía era que soltarlo y no joder mucho. Pero esto es una prueba y se lo traigo a colación para que se vea que las decisiones judiciales no son mero arte de motivar y mero arte de redactar sentencias, son actos de poder. Lo que yo decidía en ese momento se suponía que definía si esa persona se iba para su casa o se quedaba guardado. Entonces, siempre que me pregunten si una sentencia judicial es una norma jurídica, yo le digo, ¿y qué ustedes creen que ustedes hacen con el dispositivo de una decisión? Entonces, aquí viene otro tema interesante, porque una cosa es el dispositivo, pero ¿y los fundamentos de la sentencia? Son fuentes del derecho, porque una cosa es la sentencia y otra cosa es el precedente, otra cosa es la ratio decidente. Los jueces al fallar muchas veces toman criterios que no fueron dictados por el legislador ni se originaron en la costumbre de la población. Pero esos criterios pueden ser tomados en cuenta por otros jueces a quienes se le plantea posteriormente un caso análogo. Eso es lo que nosotros los jueces consideramos argumentación per relationem. Es decir, justificamos la base de una decisión en base a la dictada por otro órgano. ¿Cómo cuáles? Lo que dice la Suprema Corte de Justicia y lo que dice el Tribunal Constitucional. Yo mismo he incluso fallado decisiones en base a jurisprudencia constante, sea de la Corte Penal de Apelación del Departamento Judicial al que pertenezco o en base a lo que diga el Tribunal Superior de Tierra. Ustedes dirán, ¿y por qué yo hago esto? Yo a veces digo, para que cuando me la examinen en segundo grado, por si apelen y decidan revocármela, sepan que ellos se están revocando a sí mismos su propio criterio. Entonces, evidentemente que con esto hay que tomar en consideración el sistema jurídico en el que nos encontramos. No es lo mismo nuestro sistema jurídico que un sistema como el de Gran Bretaña o el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tales criterios son adoptados por los jueces como fundamento de su sentencia y el apartarse de ello motivo de crítica, se da origen a ciertas normas jurídicas que los jueces pueden considerar tanto o más obligatorias. Eso es lo que pasa con Gran Bretaña y en Estados Unidos, que no sé si ustedes se fijan en la serie gringa, que siempre dicen, fulano ve su vaina en 1920, decidieron tal y tal cosa, y ese precedente aún se mantiene vigente. Es el stare decisis que usan en los ordenamientos jurídicos del tipo anglosajón, pero no es el mismo caso
que en los ordenamientos jurídicos de corte europeo continental como el nuestro, en donde el único caso en donde los fundamentos son vinculantes son ante decisiones dictadas por por el Tribunal Constitucional, siempre y cuando sea ratio decidendi o no o interdictas, o ante un segundo envío de casación. Entonces, ¿es válido afirmar que los jueces en conjunto pueden dar origen a normas jurídicas generales? Cabe destacar que la ratio decidendi del fallo, siempre y cuando sea obligatorio en casos análogos de tribunales o inferiores o de igual jerarquía, y en todo caso, no puede establecerse a priori cuál o cuáles de las diversas fuentes del derecho presentadas se admiten en cada sistema jurídico particular. Entonces, eso va a depender bastante del tipo del sistema jurídico. Entonces, viene otro tema dentro del mismo de la misma fuente del derecho, y es el tema del orden jerárquico de las normas que integran el sistema. Las normas que constituyen un sistema jurídico se suelen ordenar en ciertos niveles de jerarquía. La cadena Velleide, formada por la base de las normas que autoriza la creación de la otra, nos van creando como una especie de ordenación jerárquica. Por eso decimos que la Constitución está por encima de las leyes, porque la Constitución crea las leyes, y a su vez la ley está por encima de los reglamentos y de la resolución por un tema genético, o sea, por un tema de quién es la génesis del otro. Esto, sin embargo, comprende un aspecto parcial del problema, puesto que solo nos permite decir qué norma es inferior a la que autoriza su creación, pero no necesariamente refleja los niveles. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque después de la pausa vamos a iniciar a las 7, a la misma 8, para que le demos entrada con el docente que tenemos invitado el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta este punto?